En Clave Industrial, el podcast de las empresas que quieren crecer y diversificarse. Bienvenidos a Enclave Industrial, el podcast donde desciframos el SEO y el posicionamiento web para el sector industrial y sanitario. Si te dedicas a la industria, este es tu podcast indispensable. Soy Xavi Aro y junto a Alberto Llopis. Hola, muy buenas. Y a Eduardo Rodríguez. Saludos. Ambos expertos en posicionamiento industrial de industria web, te traemos estrategias reales y comprobadas para maximizar tu presencia digital. Y hoy vamos a hablar de algo que nos está volviendo locos a muchos, por no decir a todos, que es la aplicación del GEO, el SEO y, vamos, al final acabamos haciendo una amalgama de siglas y nos volvemos todos un poco locos. Bueno, los que estamos aquí, no, pero muchos de los que nos escuchan seguro que sí. Alberto. Pero vamos a ver, es que tú has hecho la entradilla diciendo una cosa muy clara. Comprobadas, experiencias comprobadas. Nosotros hablamos siempre desde el punto de vista de la aplicación práctica de lo que está pasando, no con uno, ni con dos, ni con tres, sino con muchos clientes. Correcto. Era necesaria esta aclaración por parte de Alberto, como siempre, dando la puntilla exacta y poniendo los puntos sobre las íes de cada uno de los temas que tratamos, porque aquí no os vamos a vender gato por liebre ni os vamos a decir algo que no hayamos experimentado en nuestras propias carnes, tanto Alberto como Eduardo como un servidor. Así que, ¿quién quiere abrir el fuego? Yo empezaría hablando de qué es esto del GEO, que tanto se habla ahora y que algunos de nuestros oyentes o muchos de nuestros oyentes habrán oído campanas de esto del GEO. ¿Qué es? Eduardo. Bueno, saludos a toda la audiencia de Enclave Industrial. Y bueno, vamos a definir un poquito qué es el GEO, ¿no? Con el hype que hay hoy en día con la inteligencia artificial, bueno, hay que poner en contexto un poco. Ok, GEO es unas siglas que nacen del Generate Engine Optimization, ¿no? Que es nada más que las LLM que conocemos hoy como ChatGPT, Cloud, Perplexity, todas las inteligencias artificiales que son generativas, por eso viene la palabra G, de que generan contenido. Y también hay, en este sentido, bueno, el objetivo es ser citados en estas LLMs, en estas inteligencias artificiales. De esto desengloba, cabe destacar, Xavi, como decía anteriormente Alberto, hay una cantidad de siglas que se han derivado del GEO, entre ellos el IO, el CXO, que suena así como no se puede hasta censurar la palabra en las siglas, correcto. Y el AEO, ¿ok? Todas cuelgan de la IA, ¿ok? IO es Artificial Intelligence Optimization. CXO es Search Experience Optimization, me disculpan el inglés, y AEO es Answer de preguntas, Engine Optimization. Ahora, pues ¿de dónde deriva todo esto? ¿De dónde nace realmente todas estas variantes que se pueden iterar, inclusive y pueden salir infinitas? Te lo voy a contestar yo de dónde salen. De la necesidad de vender, de la necesidad de vender algo nuevo. Acá sale algo, vamos a ver la bombillita, vamos a ver quién viene detrás de la bombillita, la zanahoria, sacamos siempre algo que nos permita sacar del área de confort al cliente y atraerlo hacia algo nuevo. Y pues mira, tírale. Pues acuñemos nosotros también nuestro propio acrónimo y que sea CSO. Nosotros aquí hacemos CSO, que significa, y me voy a marcar un Eduardo, Common Sense Optimization, ¿vale? ¡Hala! Optimización del sentido común. Señores, se lo pueden vender, le pueden poner el papel de regalo que quieran. Al final, si no utilizamos el sentido común y si nadie nos conoce, no nos va a conocer tampoco ni las inteligencias artificiales, ni los motores, ni absolutamente nada. El marketing se inventó hace más de 2000 años.
Y es necesario siempre el marketing, el conocimiento de marca, seguir haciendo lo que se ha estado haciendo durante toda la vida para que tanto tu vecino del quinto como la inteligencia artificial sean capaces de encontrarte y de conocerte. Y por eso es necesario volver al origen. Y el origen, si hablamos de Internet, es los buscadores, el posicionamiento, etc. Esto valga como semi-spoiler. Mira, vamos a ver. El título estaba claro, porque todo el que está aquí ya ha visto el título, que es sin SEO no hay geo. Luego veremos realmente cómo se vende esto, de qué manera, lo que supone, el impacto que tiene sobre nuestras métricas, sobre nuestros resultados de negocio. Pero primero, y para de alguna forma ilustrar esto que estabais diciendo, de que nos quieren vender y que estábamos diciendo, voy a contaros un caso real que ha pasado con un cliente, el cual no voy a mencionar, y que si nos escucha, pues le diremos: hola, esto te ha pasado a ti, y sabrá que es así. Hace cosa de 7-8 meses acabábamos de cerrar una operación con una empresa y estábamos en plena auditoría de arranque. Estábamos la auditoría de la consultoría inicial, donde estábamos pues planteando cómo abordar la estrategia de la empresa, y el hombre me llama todo sofocado porque se había apuntado a un curso de estos de gerentes, no sé quién lo organizaba porque al final no me lo dijo, y que el profesor le había dicho, me viene todo sofocado diciéndome que el profesor le había dicho que lo de invertir en SEO ahora mismo ya no tiene sentido, que lo que hay que invertir es en geo, es en inteligencias artificiales. ¿Cómo es esto? Claro, a ojos de esta persona, este señor tenía mucha autoridad, porque era el docente de un curso que, por lo visto, pues tiene cierto renombre. Mi respuesta fue muy fácil, y es la que tenéis que apropiaros todos. Si alguien es capaz de decirme dónde pongo los datos de mi empresa en los motores de IA para que me cite y me tenga en cuenta, pues entonces diré que efectivamente hay que invertir en IA. Pero, perdón, hoy por hoy el SEO, el geo o los motores LLM, como decía Eduardo, su información la extraen de Internet, la extraen de los diferentes buscadores, la extraen de Google, la extraen de Bing y nada más, señores. Uh-huh. Y hasta aquí la anécdota del día. Bueno, sí que solo un inciso, Eduardo. Sí que hay, además de lo que sería Internet puro y duro, ¿vale? Sí que es cierto que los modelos de inteligencia artificial se han entrenado previamente, se entrenan previamente, y en ese entreno que les han hecho las diferentes empresas desarrolladoras de estos LLMs, de estos modelos de inteligencia artificial, han utilizado otras fuentes, libros, conversaciones, etcétera. Pero ninguno de los que estamos aquí, ni ninguno de los que nos puedan escuchar, y contadas excepciones en todo el mundo, tienen la llave para introducir ese tipo de información. Es decir, como bien decía Alberto, no hay un lugar donde tú puedas ir a, entre comillas, dar de alta tu empresa para aparecer en la IA, ni hay ningún sitio tipo Google Ads donde tú puedas ir a poner tu tarjeta de crédito y decir: quiero que me mencione más este LLM, porque son tecnologías que pretenden ser, de la misma manera que Google en su nacimiento, pretenden ser lo más naturales posibles y dar los mejores resultados de búsqueda a los usuarios, y por tanto sus resultados no son, siempre entre comillas, pero no son sesgados, y no son sesgados por un tema comercial, al menos de momento. Al menos de momento. Cuando llegue ese formulario o ese interface para poder hacer publicidad en los LLMs, que no descartemos que llegue en algún momento y puedas poner tu tarjeta de crédito y pagar para que seas más citado, bueno, repito, tenemos OpenAI Merchant, ya tenemos la parte, pero eso es otra cosa. Sí, pero eso es otra cosa. Pero
no lo descartemos, pero de momento eso ni está ni se le espera, con lo cual la única fuente sobre la cual los usuarios o los profesionales podemos alimentar a los LLMs es a través de Internet, a través del SEO y a través de nuestras propias plataformas digitales. Ahora sí, Eduardo, perdona. Sí, y bueno, y con esto es importante poner puntos. No con esto es que somos rehusio ni que nos rehusamos a reconocer el geo. Cabe destacar que el geo sí es una fuente de tráfico, ¿ok? Esto lo tenemos nosotros claro, que con la mayoría de los clientes hay citaciones, ¿no? Se mencionan. Ahora, ¿qué podemos medir nosotros? Nosotros medimos la fuente de ese tráfico. ¿Ok? Y vengo aquí con un poquito de datos estadísticos. Por ejemplo, hay una página web que está hoy en día registrando data de 74,000 sitios web analizados por Ahrefs, una de las herramientas más reconocidas a nivel de SEO. Y de esas 74,000 sitios web están monitorizando y el 30.5% del tráfico viene de Google Search, es decir, de búsquedas de Google. ¿Ok? Y un porcentaje ínfimo de fuente, el 0.26, sumando todas las inteligencias artificiales. Ok, tú puedes ser citado, pero ahora, ¿de dónde viene ese tráfico? O sea, en este contexto lo que yo quiero poner en claro es a dónde vamos a sumar esfuerzos hoy en día. Si tenemos básicamente que un porcentaje muy alto, y si te preguntarás, bueno, ¿y el otro restante de porcentaje de dónde viene? Bueno, hay tráfico directo, cuando son marcas muy reconocidas, que ponen el dominio directamente y entran a la página web. En el caso, hay tráfico de pago, como hablaba ahorita Xavi, y también de redes sociales, un porcentaje muy bajo de 8%. Pero lo importante de esto es que nosotros entendemos básicamente que hay un comportamiento de los usuarios hoy en día que están haciendo búsquedas. O sea, eso es normal. Ahora, pero la fuente del tráfico fuertemente viene de Google. Y hay dos cuestiones importantes aquí también. Una, mencionabas el tema de las redes sociales. Por un lado, las redes sociales, y lo mismo, al principio de su historia permitían poner enlaces y no le daban, al menos al inicio, demasiada importancia el hecho de que los usuarios saliesen de sus propias plataformas para ir a otras páginas web, cosa que con el tiempo han ido acotando cada vez más y ahora cada vez es más difícil porque su negocio está en la retención del usuario. También lo está en los LLMs. Es decir, los LLMs tampoco lo que quieren es que tú estés trabajando con un LLM y vayas haciendo clics y vayas saliendo a otras páginas web y perdiendo lo que es un punto capital de la economía hoy en día, que es la atención, es la retención, ¿vale? Eso por un lado. Y una última cosa. Bueno, lo diré después. Ahora no lo voy a decir, lo diré después. Alberto. Pues fíjate, ya que Eduardo abrió el cajón de los datos, vamos a aterrizar esos datos a datos nuestros de aquí de la compañía, datos de nuestra agencia, datos de portales y webs B2B, ¿de acuerdo? Es decir, de empresas, de industria, del sector salud. Por sacar una media o por decir webs que están funcionando bien con temas de IA, el tráfico de IA supone, en el mejor de los casos, un 4% siendo generosos, porque sí, en mi cabeza hay un 3 máximo, entre un 3 y un 4%, que es nada. Sí, yendo muy bien las cosas. Entonces, si aplicamos una ley de proporcionalidad, ¿cuánto esfuerzo hay que dedicar hoy en día para aparecer en IAS y cuánto esfuerzo hay que dedicar para seguir siendo los que mejor posicionamos en Google, como decía Eduardo? Cuidado, esto es a día de hoy, pero como sin una cosa no hay otra, sin SEO no hay geo, haciendo lo que estamos haciendo hasta ahora, que es invirtiendo esfuerzo en aparecer en primeras posiciones en Google, más una capa adicional de trabajo
para que estos motores, que ahora luego diremos, pues 4 o 5 aspectos que se tienen que tener en cuenta para aparecer, pues se ha acabado. Ahí acaba el geo. ¿Es importante? No por cantidad a día de hoy, sí que es importante, en honor a la verdad, por la interacción que supone. Estamos hablando de visitas con unos tiempos promedios de permanencia en página de 4 minutos, 3 minutos, es decir, algo importante a tener en cuenta, es decir, que el que viene de ahí, pues la sesión de un motor de LLM, la sesión es mucho más larga que el que viene directamente desde Google. Y esta es la verdad aterrizada en datos que manejamos en la agencia. Dime, Eduardo. Sí, y básicamente, o sea, ser citados en la IA y conocer esa fuente que viene de IA, que básicamente es lo que nosotros podemos medir hasta ahora. No existe, digamos que no hay una herramienta como tal que uno pueda, mira, ¿cuántas veces fui citado en ChatGPT? Eso no existe hoy en día en el mercado. Lo que sí existe es de dónde está viniendo los usuarios a mi página web. Y es ahí, eso es lo que nosotros medimos. Ahora, y tampoco podemos saber, importantísimo, cómo se realizan esas búsquedas. Así como en nuestras páginas, a través de Google Search Console, podemos saber cuáles son las keywords que nos han usado para encontrarnos, no existe un sitio donde podamos extraer los diferentes prompts o textos. Por aquellos que no saben lo que es el prompt, es el texto que yo escribo sobre un motor de IA, como puede ser ChatGPT, como puede ser Cloud, X. La entrada del dato. Que es como yo introduzco para que él me devuelva información, aparte teniendo en cuenta la volatilidad de las respuestas que nos van a dar cuando realizamos búsquedas en motores de IA. Claro. Que, ojo, vamos a volver a aterrizar otro dato. No confundamos popularidad con capacidad de generar negocio, porque un motor como Gemini o como GPT crecen muy rápido, acumulan muchos usuarios. Sin embargo, eso no equivale directamente a tráfico para una empresa. De hecho, solo entre el 20 y el 22% del uso de GPT tiene intención de búsqueda. El resto son tareas como redáctame una carta, prográmame esto o resúmeme este documento. Sí, pero sí es cierto que hay una capa muy informacional también, ¿vale? Y ahí sí que es importante que estemos presentes para cuando algún cliente en un momento dado haga una consulta sobre algún proceso, etcétera, se le hable de nosotros. Pero además, siempre vamos al meollo de la cuestión, que es, solo podemos traquear y traqueamos, y todos estos datos que estamos dando es de entradas de tráfico que llega desde los LLMs, desde ChatGPT, desde cualquiera, desde Perplexity, etc. Pero yo os pregunto, y eso que nosotros somos usuarios, yo creo que somos usuarios muy avanzados, digamos, o muy intensivos de los diferentes motores de inteligencia artificial, ¿cuántas veces clicáis a un enlace? Muy pocas. Muy pocas. Yo creo que podría contar con los dedos de las dos manos a lo largo de la historia los enlaces a los cuales he clicado, porque además normalmente aparecen muy pequeñitos, como una fuente, y aparece muy pequeñito, en gris, etcétera, con lo cual no es fácil que la gente clique, que sepa que puede clicar en ese enlace. En muchas ocasiones también te abre una preview en la parte derecha o en algún lugar de la pantalla, etcétera. Claro, por eso el tráfico es tan bajo. Pero lo que sí que es cierto es que por debajo hay un pozo de información que está circulando gracias a los LLMs, y ahí tenemos que estar presentes. Y por eso, a mí muchas veces pienso, yo siempre cuando hablo de redes sociales, por ejemplo, siempre hablo de que la gente muchas veces pone en su página web el enlace a su página de Facebook, el enlace a su Instagram, el enlace a su YouTube, etcétera, etcétera. Correcto. Y yo siempre recomiendo hacer el camino inverso. Es decir, eso es. No se trata de que de mi web vayan a mi página de Facebook, a mi página de Instagram, a mi página de YouTube, porque los voy a perder, ahí los voy a perder.
Lo que tengo que hacer es al revés. Tengo que irme a YouTube, tengo que irme a Instagram, tengo que irme a cualquier red social a captar ese tráfico para mí, ¿vale? Es decir, tengo que utilizar esas herramientas para traerme tráfico a mi página web. Con lo cual, ¿con esto qué quiero decir? Quiero decir que el viaje, ¿vale? Tiene que ser, yo tengo que trabajar para que me citen. Y una vez que me citen, ¿vale? Yo una de las cosas que he detectado es que aumenta en aquellas páginas que yo utilizo como, digamos, como termómetro de temperatura para cómo está funcionando una página web o un cliente en la IA, el AI Overview de Google, por ejemplo. Sí. ¿Vale? Lo utilizo como termómetro. Es decir, si estoy en AI Overview, seguro, ¿vale? Seguramente estaré apareciendo en consultas en otros motores de búsqueda. Bien, una vez que tengo esa temperatura, lo que veo es que clientes que aparecen mucho en AI Overview aumentan el tráfico directo. Por dos razones. Una, porque al no hacer clic en los enlaces de los LLMs, lo que hacemos, y yo lo hago infinidad de veces, cuando me ha dado una información, me voy a Google a buscar eso. ¿Vale? Me voy a Google a buscarlo. Es decir, me ha dicho el producto X o me ha dicho el concepto Y. Es más, me dice el propio LLM, me dice, si quieres encontrar esto, busca, vete a Google y busca por este término concreto, ¿vale? Es decir, me está llevando a Google para que haga esa búsqueda. Y si no, muchas veces también gente que utilizamos la versión de escritorio de los LLMs, ya sea Perplexity, ya sea ChatGPT, etcétera, como en cualquier... Eso no es un navegador, aunque esté basado en Chromium, pero en realidad no es un navegador, al menos hasta donde yo sé y las pruebas que yo he hecho, el tráfico cuando haces clic te abre en el navegador y te va como tráfico directo. Con lo cual, al final, cuando tienes mucha presencia en redes, en LLMs, aumenta tu tráfico, puede aumentar tu tráfico directo. El tráfico referido, como hemos venido diciendo desde el principio, es muy bajo, muy, muy, muy bajo. Eduardo. Sí, bueno, lo decías muy bien, Xavi, perdón. Digamos que el Customer Journey, cómo viaja ese usuario, y lo hago yo, inclusive, estábamos investigando con la niña una piscina y estábamos buscando volumen de agua, dimensiones que se adapten y todo. Ahora, ¿qué hago? Vamos a ChatGPT. Todas las preguntas informacionales. Tengo el área donde voy a poner la piscina, tengo todo. Ahora, cuando voy a comprar, ¿a dónde voy? Ese es el comportamiento que hago yo, ¿no? En mi comportamiento es, a la hora de transaccional, me voy a Google, porque es ahí donde yo voy a comprar, ¿me entiendes? A investigar. Bueno, ya sé cuáles son las medidas, ya hice el análisis, la investigación de todo técnicamente, y ahora sí me voy a buscar los vendedores. Los vendedores los consigo en Google. Google, lo que dices es bien cierto. Hay una gran pérdida de tráfico a través de información y hay que estar allí también. ¿Por qué? Porque hay citaciones. Ahí se menciona marca. En este caso, cuando se relaciona la marca con lo que se hace, la IA hace un efecto muy bueno en cuanto a traer un usuario muy calificado, porque ya viene citado por la IA. Ahora, pero cuando tú vas a Google, o sea, es el comportamiento. Básicamente eso. Claro, yo he dejado no lo he dejado del todo, pero para muchas búsquedas personales de tipo informacional no uso Google directamente porque ya me lo cocina ChatGPT. Es decir, ya me ahorra pasos. Entonces, a partir de ahí, para la parte más transaccional o para la parte más decisoria, por ejemplo, precios, antes de la transaccional, cuando tengo que decidir, la primera capa informacional me la dan los LLMs, me la da ChatGPT, Perplexity, etc. Luego, para decidir, voy a ver que es todo esto que me ha explicado ChatGPT o Perplexity o Gemini o lo que sea, voy a comparar esos precios a través de Google. Ahí sí. Y por último, estamos en la capa transaccional en la que ya, una de dos, o me voy a cualquier plataforma que ya conozca y donde pueda hacer una búsqueda directa de ese producto si el precio es correcto,
o voy a hacer una búsqueda para transaccionar, como bien dices, Eduardo, a través de los resultados de Google. Pero la capa informacional se pierde en gran parte para muchos usuarios gracias o, por desgracia, con los LLMs. Yo le quiero hacer una pregunta a don Alberto. Don Alberto, ¿qué hay que hacer para tener más probabilidades de salir en la IA? Porque sí se puede hacer algo, ¿no? O me equivoco. Te hago la pregunta así como que no sé. Como si no lo supieras, como si tú no lo supieras. Sí. Vale, o sea, haces de oyente misterioso. Sí. Me pongo en posición del que nos está escuchando. Por eso, de oyente misterioso, igual que está el Mystery Shopper. Ya queréis. Sí. Ya queréis meteros en harina, ¿no? Por lo que veo. Sí, ya queréis empezar a dar valor. Ya queréis empezar a dar valor en este episodio. A don Alberto allí. A ver, vamos a ver. Yo te cojo el guante, pero antes permítame que hile lo que estaba diciendo, lo que estabais comentando vosotros antes de quién transacciona y dónde. A ver, habemos de todo. De hecho, tenemos incluso caso de una doctora con la cual trabajamos que nos dice, oye, que me han venido pacientes recomendados por ChatGPT, que le ha dicho ChatGPT que soy la mejor clínica de... Y yo le digo, vale, a ver, hay gente que no está muy sana en su... Porque sabéis lo que alucinan las IAs, ¿no? Esto no pasa desapercibido a nadie. De hecho, hay un vídeo en internet que sale un chico que dice, uy, mira, coge una seta y le dice con el móvil, ChatGPT, dime, ¿esta seta es comestible? Dice, sí, es comestible. Se la come y ¡ay, me estoy muriendo! Dice, no, tenías razón, esa seta no es comestible, es muy venenosa. Ese ejemplo nos pasa muchas veces. Le preguntamos algo, luego lo contrastamos y le decimos, oye, esto no es así. No, tenías razón, esto me lo he inventado. Y tú dices, la madre que te parió. ¿Y con esto podemos fiarnos? No vamos a menospreciar la IA, porque sin duda cabe, no cabe duda, perdón, de que a nosotros nos presta una gran labor, a la mayoría de nuestros oyentes la estarán usando a un nivel o a otro nivel y que, vamos, nadie puede decir o negar la mayor. Pero esto, a nivel de búsquedas, lo que está haciendo, como decíais, es cargándose las visitas informacionales. ¿Por qué? Porque ya la información me la da ahí. Esto se nota en que nuestros clientes, las visitas pueden estar cayendo, en algunos casos, Eduardo, y tú lo sabes muy bien, bueno, y Xavi también lo ha visto, del orden de un 60 y un 70% en algunos casos. Pero, sin embargo, a nivel de negocio, está yendo mejor. Están llegando muchos más formularios y la conversión es mucho más válida. Es decir, estamos, y por lo tanto, como tal, hay que medir. Estamos al final de un modelo de, vamos a ver contenido por volumen y, es decir, trabajaremos un contenido no por volumen, sino por calidad e intención de búsqueda. Y al hilo de que tú me preguntabas, ¿qué se puede hacer? Bueno, pues hay muchísimas acciones que a tener en cuenta. Están todas acotadas. Lo primero, autoridad. Ya lo vimos, creo que fue en 2014, corrígeme, cuando salió el Your Money, Your Life, que es el cambio del algoritmo que hacía que permite... metió un cambio muy fuerte Google, perdón, me estoy lenguando la traba. Que si no hay autoridad... si no hay autoridad, es decir, si no hay algo real detrás, no te voy a mostrar. Google no se podía permitir que alguien publicara un remedio para el cáncer hecho con calabazas. Entonces, si alguien publica algo sobre el tema médico, sobre el tema económico, legal, pues que esa respuesta viniese avalada por una empresa que tuviese autoridad. Esa autoridad es la misma que están exigiendo los motores de IA. Luego, por otro lado, la frescura. Tenemos que tener contenidos frescos, contenidos actualizados. La IA se ha comido todo lo que se ha publicado en Internet en toda la vida de la humanidad. Es decir, está ávida de información nueva, fresca, contrastada y con autoridad. Y luego, aparte, la forma de redactar, pues todos hemos oído hablar del chunking, entre otras cosas, que es la forma en la cual extrae los datos de las páginas. Es decir, necesita datos que todos los párrafos, todo tenga su contexto, todo empiece y acabe. Formas de hablar sencillas, sujeto, verbo y predicado. Y por último,
un elemento que funciona muy, muy, muy bien, que ya lo estábamos empleando para los fragmentos enriquecidos. Eso que cuando... Es que es muy importante esto, porque al final volvemos al inicio de todo. Al final esas técnicas, claro, esas técnicas o esa manera de trabajar de los SEOs desde hace tanto tiempo, como son los fragmentos enriquecidos, recordemos, marcado de código para decir esto es los datos de un producto y vienen etiquetados como price, brand, etcétera, fax, etcétera. Todo eso que Google ya viene trabajando desde hace la repera de años es lo mismo que se utiliza para poder ponerle el camino fácil a los LLMs. Mira, ni más ni menos. Yo voy a aterrizarle, como siempre, me usáis para aterrizar términos. Cuando hablamos de fragmentos enriquecidos, es si todos cuando buscamos en Internet, ¿verdad? Que en Google aparece un texto y en algunos casos a la derecha aparece una imagen o aparece un gráfico. Eso es un fragmento enriquecido. Esto son los rich snippets. Esto se hace mediante, como tú decías, Xavi, la inyección de código en formato JSON. Marcado esquema. Que es el marcado esquema, que se hace en lenguaje JSON, que se inyecta en las páginas. Yo lo explico a los neófitos de la siguiente manera. Imagínate que tu lengua nativa es el español y yo te paso un documento en inglés, pero arriba de todo te pongo un resumen de los contenidos de la página en español. Como hispanoparlante, tú lo primero que vas a leer es el resumen en español. Eso es el marcado esquema de una página, que como decía Xavi, te dice pues qué es lo que de qué va la página, qué contenidos, qué elementos tiene, si tiene imágenes, si tiene tablas y una cosa importantísima, las preguntas frecuentes, las famosas facts. Sí, las famosas facts, que inclusive también es algo viejo. Cuando uno hace una búsqueda en Google, abajo al final de la misma página de Google te muestra preguntas frecuentes, que son las mismas preguntas. Tú puedes, algo que sea informacional te va a dar la respuesta al final de la hoja. Inclusive a veces sale en los encabezados, algunas que otras preguntas, depende, es muy variante. Y aquí hay algo muy importante, ¿no? Yo con este tema del geo y todas las siglas que se pueden iterar, como digo yo, ahí entra una parte de la ética, ¿no? A mí esa parte yo sí soy muy delicado por el tema de que se quiere vender algo nuevo, ¿ok? Que ya se viene haciendo. Es la base fundamental de aparecer una inteligencia artificial, es hacer un buen SEO, ¿ok? Y caso de eso, nosotros tenemos las fuentes donde nos citan y si venimos haciendo un buen SEO, datos estructurados, preguntas frecuentes, chunking, es decir, agarrar esos artículos y fragmentarlos de tal manera, por ejemplo, un dato, las preguntas frecuentes, importantísimo, responder con la misma pregunta. ¿Cuánto es 2 más 2? 2 más 2 es 4. La suma de 2 más 2 es 4. Ese tipo de pregunta es la que responde ChatGPT o las inteligencias artificiales, haciendo énfasis en la misma pregunta, lo que se conoce como el chunking o fragmento de la pregunta frecuente. Entonces, eso se viene trabajando haciendo un buen SEO. Ahora, lo que yo a nivel ético veo que hay mucha gente que ya existen ya expertos geo con más de 10 años de experiencia en algo que ni siquiera, o sea, tiene forma por hoy en día, ¿no? Como te digo, no se puede medir qué prompt voy a poner yo para que mi empresa pueda aparecer en ese prompt. Esto es así, ha sido así siempre ha habido quien se ha puesto más años de experiencia en una tecnología inexistente hace mucho menos. Pues esto está a la orden del día. Si me permitís, porque a mí soy un gran amante de las metáforas, soy un gran amante de poner símiles, y con esto que estábamos hablando de este código, de este marcado esquema, de este código que podemos utilizar para facilitar y para allanar el camino a los LLMs, y ponerlo también en paralelo con otro tema del cual hemos hablado, que es la autoridad, y serían, yo creo que los dos pilares principales, la autoridad y tener tus contenidos bien marcados
para tener una relevancia en los LLMs, voy a poner un símil para que los oyentes lo entiendan. Ahora que van en el coche conduciendo y escuchándonos, que lo entiendan. Cuando vas a comprar un libro, a una librería, hay dos formas de que te decidas a comprar ese libro. Uno es que te hayan hablado bien de él, que te lo hayan vendido a través de... que hayan hablado de él en un programa de radio, en un programa de televisión, que haya venido un amigo y te lo haya recomendado, etcétera, y vas a ir y vas a comprar ese libro sin necesidad de nada más. Eso es autoridad. Luego hay otra forma, que es voy a la librería, empiezo a coger libros, ¿y qué es lo que hago? ¿Empiezo a leer la página 1? Normalmente no. Lo que hago es mirar en la parte de atrás donde está el resumen de ese libro y empiezo a leer de qué trata el libro y la sinopsis que te ponen normalmente en la parte trasera del libro o bien en la faja del libro. ¿De acuerdo? Y eso sería ese marcado esquema y eso sería ese código que tenemos que tener implementado correctamente de la forma más extensa posible para que ese LLM, que sería ese ávido lector que se decide a comprar un libro, entienda perfectamente de qué va nuestro libro, que es nuestra página web, y nos pueda luego pues comprar en este caso, que sería indexarnos y mostrarnos cuando la gente hace consultas. Ese sería un símil que yo dejo aquí encima de la mesa para que nuestros oyentes que están ahora mismo merendando, conduciendo, llevando a los niños al cole, que les quede claro estos dos conceptos de autoridad y de ese código, ese esquema, esos fragmentos enriquecidos que nos van a permitir allanar, como digo, ese camino a los LLMs para conocer de qué va nuestra página web y cuáles son nuestros contenidos. En fin, el SEO, para poder cerrar, digo yo, tienes que aparecer en Google, sí o sí. ¿Por qué? Porque los bots que salen a internet a buscar la información van a rastrear páginas. Y si tu página no está rastreable, no está adaptada técnicamente para que pueda ser leído por un bot, ese código HTML que leen los bots para poder indexar, descubrir y hacer todo eso, y si no, ni siquiera apareces en Google, básicamente no vas a aparecer ni ninguna LLM. Entonces, importante, la base fundamental de todas estas siglas que han surgido es el SEO. Haciendo un buen SEO, vas a salir en las inteligencias artificiales y vas a salir naturalmente, no hay que forzarlo. Esto va a salir espontáneamente, a lo mejor posiblemente en próximo vaya a haber otras fuentes para poder ser citado, como decían, los medios de pago o otras acciones que se puedan hacer que podamos, digamos que apresurar un poco más o forzar a que seamos citados. Correcto. Alberto, ¿algo para ir cerrando ya este episodio? Pues nada, yo lo que diría es menos gurús de última hora. Cuidadito a quien nos intenta vender el último pescado que ha salido de la lonja. Cuidadito, porque no siempre lo más fresco es lo mejor. Acordaros que en el siglo XIX, final del siglo XIX, descubrimiento del radio, la radioactividad era lo más importante, era bueno para todos, se hicieron pastas de dientes, se hicieron tónicos faciales y se hacían radiografías a los bebés que nacían cada mes. Sí, pero acababas con unos dientes brillantes, ¿eh? Claro, hasta en la oscuridad. ¿Qué pasó? Pues que el tiempo puso a la radioactividad donde tenía que estar, en el sector médico, en el sector de diagnóstico, en la ingeniería, pero no para todo. La IA está muy bien, hay que usarla con cabeza, hay que usarla en todo, pero tener en cuenta que no es un motor de búsquedas, para nada. El motor de búsquedas por excelencia, y a los datos me remito, y cualquiera lo puede consultar, es Google sin lugar a dudas. En segundo lugar, Bing, pero en cualquier caso, demostrado está que incluso IAs que tienen acuerdos con Bing hacen búsquedas en Google porque encuentran datos que en Bing no están indexados. Volvemos a resumir sobre el resumen. Sin SEO, repitan ustedes. No hay GEO. Y ya está, sin SEO no hay GEO. Y poco más.
poco más. Pues con este con este epitafio para labrar en piedra que nos deja Alberto Llopis, gracias Alberto por haber estado aquí una semana más o una quincena más en Enclave Industrial, y gracias Eduardo por haberte pasado por Enclave Industrial para traernos pues una visión también muy fresca y complementaria a este tema tan importante del geo, el SEO y todo lo que hemos estado hablando en los últimos minutos. Eduardo, muchísimas gracias. Sí, no, tranquilo. Tú sabes que estoy aquí siempre dispuesto. Como eso es. Pero como decían en los dibujos animados, no se vayan todavía. Aún hay más. Aún hay más. Ahora vienen nuestros amigos de SEIMED. Hace 40 años, España miró a Europa. Hoy, las empresas españolas avanzan con ella. Y a continuación, con SEIMED, avanzamos por ese puente hacia la Unión Europea en una serie de cápsulas para acercar Europa al tejido empresarial. Hola a todos y bienvenidos a otra cápsula especial de nuestra serie por los 40 años de España en la Unión Europea. Hoy vamos a charlar de algo que conocen muy bien en SEIMED: cómo una buena conexión europea puede cambiar por completo el rumbo de una empresa. Y para eso tenemos con nosotros a dos personas que viven estas historias desde dentro: Pepe Vilar y Estrella Halcón. Muy buenas. Hola, Xavi. Buenos días. Hola, muy buenas. Bienvenidos de nuevo. Gracias. Ambos compañeros del equipo SEIMED y expertos en ayudar a empresas precisamente a eso, a abrirse camino gracias a la Enterprise Europe Network. Vamos a escucharlos porque traen algunos casos reales que ilustran muy bien lo que significa Europa en acción. Si os parece, empezamos. Pepe, tú conoces muy bien el caso de Robotnik, por ejemplo, una empresa de aquí, de La Terreta. Cuéntanos qué pasó con ellos, cuál es su caso. Sí, pues mira, Robotnik es una empresa que está aquí en Valencia, precisamente en el Parque Tecnológico, y es un caso pues muy chulo. Ellos estaban avanzando mucho en robótica móvil, incluso mucho antes de que se hablara de robótica. Pero claro, para crecer de verdad necesitaban esos contactos fuera, necesitaban salir fuera de La Terreta. Y es ahí donde SEIMED les vino de perlas, porque les ayudamos a encontrar colaboradores internacionales. Gente que buscaba exactamente este tipo de productos, esta tecnología que ellos estaban desarrollando. Y esta red europea nuestra pues fue la que le abrió esas puertas fuera de allá, fuera de España, quiero decir. Sí, bueno, y si recuerdas, Pepe, lo bonito que esta historia es que no fue solo una conexión puntual, es que gracias a la Enterprise Europe Network, Robotnik, vamos a decir, como que metió la cabeza ya en proyectos internacionales, empezó a firmar acuerdos, a crear una red de socios, de partners, que ahora les sostienen y les ayudan a nivel global. Vamos, que yo creo que es un ejemplo claro de cómo una pyme puede pegar un salto enorme cuando Europa se convierte, bueno, vamos a decirlo así, en su campo de juego. Efectivamente. Bueno, pues creo que del sur nos vamos para el norte, en este caso recorriendo el Mediterráneo, y nos vamos al caso de Estabanell Energía, ¿no? Una empresa de Cataluña. Contarnos, que tenemos ganas de saber. Bueno, pues sí, mira, este caso lo conozco yo un poquito. Estabanell es unos casos de esos que además te hacen ilusionarte con el trabajo que hacemos, pues que ellos habían intentado conseguir financiación europea y no lo lograban, pero en vez de rendirse, la verdad es que fueron a la Enterprise Europe Network, entraron en contacto con los compañeros de la red en Cataluña y ahí empezaron a trabajar juntos. Les ayudaron primero a identificar pues la convocatoria adecuada. Les ayudaron a preparar mejor la propuesta, a conectarles con expertos españoles en financiación europea que también les podían asesorar sobre cómo prepararse. Bueno, vamos, creo que se puede decir que les dieron el acompañamiento que necesitaban. Pepe, ¿tú sí, hombre, recuerdas claro también el caso? Sí, me acuerdo, y vaya que sí funcionó, porque ellos, gracias a este apoyo de los compañeros desde allí, de Cataluña, pues consiguieron presentar esta propuesta de proyecto que concretamente era de Smart Grids, de redes inteligentes rurales energéticas, y los concedieron 3 millones de euros, nada menos,
Este proyecto hoy mismo está en fase piloto y tiene pinta de que va a transformar cómo se gestiona la energía en zonas apartadas, zonas rurales, zonas de interior. Y es una prueba muy grande, muy evidente de cómo la combinación de una gran idea de negocio con aquel apoyo y soporte adecuado, esa ayuda adecuada, pues puede transformar el territorio con impactos reales. Uh-huh. Pues si os parece, vamos con un tercer ejemplo que está quedando muy coral esta cápsula. Es el caso de Off on the Right Foot, tecnología de salud internacional con socio español. Este es diferente, ¿no? Porque no parte de una empresa española, pero sí acaba dependiendo de España para poder avanzar. Y eso también es Europa, conexiones en ambas direcciones, ¿verdad, Pepe? Cuéntanos. Sí, esa es la magia de esta red europea. O sea, en este caso, pues me encanta que me preguntes sobre este aspecto porque demuestra que España no solo, o sea, las pymes nuestras no solo buscan socios fuera, sino que además somos socios atractivos para otras pymes y otros actores internacionales. En este caso, pues había una universidad de República Checa que había desarrollado un dispositivo llamado Plantograph, que realmente mide cómo se reparte la presión en la pisada, en los pies, ¿no? Pero claro, necesitaban un socio tecnológico para refinar, adaptar la tecnología y llevarla al siguiente nivel de evolución tecnológica. Y entonces ahí donde apareció, gracias a esta búsqueda, conseguimos identificar una empresa española gracias a nuestra red. Sí, y lo bueno de esta historia es que no solamente fue una conexión tecnológica, sino que esta unión hizo que se complementaran, porque ellos tenían un desarrollo inicial que es la parte más científica, dijéramos. La empresa española lo que aportaba era la experiencia práctica y la capacidad de industrialización. Y todo eso gracias a una conexión facilitada por esta red, por la Enterprise Europe Network. Es uno de estos casos en los que ya ves realmente que la innovación europea es como un puzzle. Cada país puede aportar una pieza y cuando se unen, pues sale una buena idea, un buen proyecto. Efectivamente, nosotros conectamos ese talento entre universidad, empresa, centro tecnológico, más allá de las fronteras, que es lo necesario para innovar. Y además este tipo de proyectos, pues a veces la solución perfecta para un reto tecnológico está a cientos de kilómetros y la AENE lo que hace es acercar y que sea más fácil cómo llamar a esa puerta de ese socio necesario. A mí me gusta una cosa de lo que habéis dicho, off the record. Tienen una idea por ahí y tenemos que venir los españolitos a decir, esto sabemos nosotros cómo hacerlo. Adelante, somos eminentemente prácticos, narices. Si no tenemos un destornillador, lo inventamos, pero hacemos que el tornillo se apriete. Ahí es la cosa, efectivamente. Sacando pecho. Efectivamente, sí, es eso. Somos muy creativos, tenemos mucho que decir, ¿sabes? Cada vez en los proyectos europeos se busca más la participación de las pymes, que son al final las que conducen la tecnología al mercado, ¿no? Por eso este aspecto, este ejemplo ilustra mucho cómo una universidad necesitaba este socio empresarial. Y ahí está la magia de nuestra red, efectivamente. Muy bien, pues gracias Pepe, gracias Estrella por compartir estas historias tan cercanas y tan inspiradoras, porque en estos 40 años de España en la Unión Europea hemos visto cómo la cooperación europea ayuda a transformar ideas buenas en proyectos brillantes. Pepe, Estrella, hasta el próximo episodio. Muchas gracias, hasta pronto. Gracias, saludos a todos. Pues hasta aquí el episodio de Enclave Industrial de hoy, hablando del geo y del SEO y también, como no, como hemos podido escuchar con nuestros amigos de SEIMED. Y sobre todo, gracias a todos vosotros por interesaros por transformar la presencia de vuestras empresas en auténticas y efectivas herramientas digitales. Nos escuchamos en el próximo episodio, dentro de 2 semanitas, con más estrategias para llevar tu negocio al siguiente nivel. Y al éxito. Seguimos y seguid trabajando siempre en Clave Industrial. Enclave Industrial. Este podcast está patrocinado por Industria Web, expertos en posicionamiento en Internet para industrias. Si quieres ponerte en contacto con nosotros, nos encontrarás en industriaweb.es.